En Perú, agentes de la policía se enfrentaron a manifestantes que rechazan el indulto humanitario a favor del expresidente Alberto Fujimori. ¡La Cantuta! ¡Barrios Altos no se olvida! ¡Ayacucho! ¡La Cantuta! Los choques ocurrieron en inmediaciones del hospital donde el exmandatario permanece internado por una hipotensión y arritmia. Después del incidente al centro asistencial llegó Kenji Fujimori, congresista e hijo del expresidente. Las manifestantes dicen ser representantes de mujeres que denuncian haber sido forzadas a esterilizaciones durante el gobierno fujimorista en los años 90. Y hace minutos el cuerpo médico que atiende a Fujimori determinó que el político tendrá que permanecer hospitalizado. Van a liberar a Fujimori en estos momentos y no podemos permitirlo. Como sociedad civil tenemos que organizarnos. Las mujeres nos estamos organizando porque nosotras hemos sufrido esterilizaciones forzadas. Un acuerdo entre justicia y fujimorismo. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué los protegen? Porque ellos no los votan. Miren, firmen eso. A ellos no los votan. A nosotros sí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos del lado de la justicia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó rechazo al indulto de Fujimori y calificó la decisión de contraria a las obligaciones internacionales del Estado peruano. La comisión señaló las que a su juicio serían las irregularidades en el proceso de indulto humanitario. La participación del médico particular del sentenciado en la junta médica que realizó el informe que aconseja el indulto viola flagrantemente el requisito de independencia y objetividad de esta junta. Asimismo, la existencia de enfermedades no terminales graves demandarían la transferencia del sentenciado a dependencias hospitalarias por el tiempo que su salud lo requiera. Medida menos restrictiva al derecho de las víctimas a la justicia, pues el indulto otorga un perdón de las penas, que es algo distinto a la atención médica que pueda requerir y recibir el condenado. NTN 24 habla con los protagonistas de la noticia a esta hora en la ciudad de Panamá. Nos atiende Esmeralda Arosamena, es la segunda vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias por acompañarnos. Igualmente para usted y todos los de TN24. Primero preguntarle, la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a revisar el estatus de las condenas contra Alberto Fujimori el próximo 2 de febrero. Y en esa instancia la comisión podrá comparecer. ¿Qué van a exponer en esa audiencia prevista para el próximo mes de febrero? Bueno, en primer lugar hay que señalar que para la comisión la emisión de este indulto, tal como se expresa en nuestro comunicado, es una situación realmente lamentable porque la figura jurídica del indulto tiene sus exigencias constitucionales y en el marco del derecho internacional. Nosotros como organismo de derechos, como parte del sistema interamericano, en conjunto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos esta responsabilidad de continuar un monitoreo, un seguimiento de las decisiones que se toman en determinados asuntos, bueno, violaciones de derechos humanos fundamentalmente. Y esa es nuestra responsabilidad en este momento, como la Corte ya se ha pronunciado, hay sentencias específicas que determinan precisamente la responsabilidad internacional del Estado del Perú en razón de la situación del expresidente Fujimori. Entonces, en esta responsabilidad de dar seguimiento a el cumplimiento de lo que en las decisiones de la Corte se señalan, entonces nosotros podemos evaluar qué tanto el Estado se ajusta a ese mandato de la Corte y, bueno, por supuesto, lo que representa para la Comisión, ¿no? Ahora, antes de la audiencia de la Corte, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos tendrá la posibilidad de frenar el indulto humanitario a favor de Fujimori. La figura jurídica del indulto es una figura que
responde a las leyes internas de un país. Sin embargo, el hecho de aplicarse una institución que efectivamente se contrapone con los estándares internacionales en esta materia de derechos humanos, entonces lo que hacemos es este pronunciamiento, es un llamado que se le hace al Estado que tiene que garantizar, que tiene que cumplir las disposiciones, en este caso, toda la materia el contenido de la sentencia, que lo que quiere es garantizarle a las víctimas sus derechos. Mira, la figura del indulto en nuestros países lamentablemente tiene un uso distorsionado. Es una gracia presidencial, pero está sujeta a limitaciones de la propia Constitución y de la propia ley. Se trata, en este caso, un indulto humanitario. Esa es una figura realmente que no responde a ningún estándar, porque si el expresidente está en unas condiciones de enfermedad grave, lo que procede es internarlo en un hospital, pero no indultar. ¿Indultar qué es? Indultar es perdonar. Y se perdona la pena porque se entiende que entonces ya está saldada una cuenta. Y eso para los familiares no es aceptable. Y para el derecho internacional tampoco es aceptable. Entonces, así las cosas, la Corte podría determinar una resolución vinculante para el Estado peruano que permita frenar el indulto humanitario de Fujimori en favor del resarcimiento de las víctimas. Claro, no quisiera yo adelantar un criterio de lo que podemos realmente decidir allí, pero ese es el propósito. El propósito es ver de qué forma nosotros vamos a dar al Estado del Perú los lineamientos de lo que nosotros estimamos se debe hacer para alcanzar que no haya esta sensación de impunidad o de incumplimiento de las responsabilidades del Estado del Perú, que son responsabilidades internacionales. Entonces, sí podemos utilizar los mecanismos de los que dispone a través de la Convención para alcanzar entonces una propuesta o ofrecer una propuesta al Estado para que se evalúe esta situación, ¿no? Que se tome en consideración lo que dentro de los estándares internacionales, particularmente en materia de indulto, esto significa. Que lo que significa es que el indulto no puede otorgarse por razones de delitos de lesa humanidad. Esta es la clave de nuestra posición. Y la sentencia de la Corte identifica que los sucesos en los que estuvo involucrado el expresidente son delitos de lesa humanidad. Ese es nuestro argumento. Sí. Si lo que dictamina la Corte no es acatado por el Estado peruano, ¿esto lo enfrentaría a nuevas demandas de las víctimas ante el sistema interamericano o incluso ante la Corte Penal Internacional? No creo. No creo que sea esa la fórmula. Yo creo que efectivamente la audiencia es un mecanismo que tiene la Comisión para tratar los asuntos que representan, las situaciones que resolvemos, ¿no? Pero sí, la Comisión y la Corte tienen mecanismos para actuar. El tema es si el Estado no respondiera, pues, si el Estado sencillamente no diera una posición de respuesta para abordar
la temática. Entonces habría que ver qué otro mecanismo se tendría que aplicar. Es Esmeralda Arosamena, segunda vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias por estar con nosotros en el informativo de NTN 24 y feliz año para usted. Feliz año para ustedes y toda Colombia y todos nuestros países.